En un pequeño pueblo alejado de la ciudad, vivía un anciano llamado Don Esteban. Era un hombre de pocas palabras, con una vida sencilla dedicada a su oficio de zapatero. En su pequeño taller, rodeado de hilos, cuero y punzones, pasaba sus días reparando zapatos para los habitantes del pueblo, que siempre le trajeron respeto por su dedicación y habilidad, pero no por su carácter, que era algo huraño. Don Esteban no tenía familia, ni amigos cercanos. Su vida transcurría en solitario, y aunque había sido un hombre querido en su juventud, la soledad lo había envuelto con los años. Sin embargo, había algo en el que lo mantenía con esperanza: su amor por los niños. A menudo, cuando los pequeños del pueblo pasaban cerca de su tienda, les regalaba una sonrisa y a veces, si se portaban bien, les ofrecía pequeños trozos de cuero para que jugaran. Una tarde lluviosa, cuando las nubes oscurecían el cielo y el viento azotaba las ventanas de su tienda, un fuerte golpe en la puerta los sacó de su concentración. Al abrir, encontró a 3 niños pequeños, empapados hasta los huesos. Eran huérfanos, y nadie sabía quién los había abandonado en las frías calles del pueblo. Los niños, con los ojos grandes y asustados, miraron al anciano, que sin pensarlo, los invitó a entrar. «Venid, no temáis. Aquí estaréis a salvo», les dijo con una voz suave, como si sus palabras fueran un refugio cálido. Don Esteban, aunque no era un hombre de muchas emociones, sintió una punzada de tristeza al ver a aquellos niños sin hogar. Uno de ellos, una niña de cabello rizado, le contó que sus padres habían fallecido y que, debido a la pobreza, nadie se había preocupado por ellos. Los otros 2, un niño de ojos brillantes y un pequeño que apenas hablaba, asintieron mientras temblaban de frío. «Quédense aquí, mientras se calma la tormenta», dijo el zapatero, sin saber que este acto de bondad cambiaría sus vidas para siempre. Don Esteban los acogió en su hogar, y aunque su vida ya no era la misma, algo en su corazón comenzó a resurgir. Los niños eran traviesos y alegres, y su risa llenaba los rincones del pequeño taller. Les enseñó a trabajar con cuero, a pegar una suela o a coser los zapatos. A cambio, ellos lo ayudaban en las tareas cotidianas, y poco a poco, Don Esteban vio cómo su vida cobraba un nuevo significado. Pasaron los meses y la relación entre el anciano y los niños se hizo cada vez más fuerte. Él los cuidaba como si fueran sus propios hijos, y ellos, por su parte, lo consideraban su protector y amigo. Aunque el pueblo les tenía cariño, nunca dejaron de mirar a Don Esteban con cierta desconfianza, pues no entendían cómo alguien tan solitario podía haberse convertido en el padre adoptivo de 3 niños huérfanos. Nadie comprendía lo que había ocurrido en su corazón, ni lo que los niños habían hecho por él. Un día, una noticia sacudió el pueblo. Un rico comerciante de una ciudad cercana había escuchado sobre el talento del anciano zapatero y quería ofrecerle una gran cantidad de dinero a cambio de que trabajara exclusivamente para él. El comerciante había oído que Don Esteban era el mejor zapatero de la región y estaba dispuesto a pagarle más de lo que él jamás habría imaginado. Sin embargo, en lugar de aceptar la oferta, Don Esteban, ya anciano y con la vida hecha, decidió rechazarla. «No necesito riquezas», dijo. «Lo que tengo es suficiente para mí, y si algo quiero, es ver felices a estos niños». La noticia llegó rápidamente a oídos de los niños. Ellos, sabiendo que la situación de su protector podría cambiar, decidieron hacer algo que nadie esperaba. Con el poco dinero que habían ahorrado de las pequeñas tareas que Don Esteban les había asignado, los niños reunieron todo lo que tenían y compraron un terreno cerca del pueblo. Luego, con la ayuda de algunos amigos del pueblo, construyeron una pequeña fábrica de zapatos que utilizarían para seguir el legado de Don Esteban. El anciano, al ver lo que sus pequeños amigos habían hecho, se sintió abrumado. No solo lo habían acogido en sus vidas, sino que ahora le estaban regalando algo aún más valioso, un futuro lleno de esperanza y alegría. Aquellos niños,
abandonados por el mundo, habían transformado la vida del zapatero de una manera que él nunca habría imaginado. Al principio, don Esteban no quería aceptar la generosidad de los niños, pero con el tiempo entendió que su legado no solo viviría en los zapatos que creaba, sino en el amor y el sacrificio que los 3 niños le habían dado. En su vejez, no solo había encontrado un propósito, sino una familia, y eso valía más que todo el oro del mundo. Con el tiempo, la fábrica creció, y el taller de don Esteban pasó a ser un lugar de formación para nuevos zapateros. Los niños, ahora convertidos en jóvenes trabajadores, nunca dejaron que el anciano dejara de ser el centro de su vida, honrando siempre su bondad y enseñanzas. Y así, la historia del anciano zapatero y los 3 niños abandonados se convirtió en leyenda en el pueblo, recordando a todos que, a veces, el mayor regalo que uno puede recibir es el amor de aquellos que menos esperan. Don Esteban no era un hombre de emociones abiertas, pero algo en su interior había cambiado esa noche. Los niños, que hasta hacía poco no eran más que una presencia difusa en su vida, habían encendido una chispa en él. Aunque al principio se sintió incómodo con su presencia, pronto notó algo más en ellos, su resiliencia, la manera en que se adaptaban a todo lo que les había tocado vivir. Margarita, Andrés y Simón no solo eran huérfanos, eran supervivientes. Cada mañana, después de que la lluvia cesaba, los niños se levantaban temprano para ayudarle con las tareas del taller. Margarita se encargaba de organizar los trozos de cuero, Andrés recogía las herramientas que don Esteban necesitaba, y Simón, el más callado de todos, se dedicaba a limpiar los rincones del taller. Poco a poco, el anciano zapatero comenzó a enseñarlos a trabajar con el cuero, a pegar las suelas y coser las botas. Y aunque no lo dijera en voz alta, se dio cuenta de que había algo muy especial en esa nueva vida que comenzaba a formar con ellos. Los días se deslizaban lentamente entre los trabajos de cuero, las lluvias y el sonido constante de las agujas de coser. Para don Esteban, las mañanas ya no eran lo que habían sido. Cuando se despertaba, no lo hacía con la soledad y el vacío que solía marcar sus días. Ahora, el bullicio de los niños lo rodeaba. Margarita, con su risa contagiosa, solía cantar pequeñas canciones mientras organizaba el cuero. Andrés, siempre lleno de energía, corría de un lado a otro del taller, buscando siempre aprender algo nuevo. Y Simón, el niño callado, a menudo se encontraba a su lado, observando cada movimiento de don Esteban con una atención casi reverente. Aunque al principio don Esteban había sido renuente a abrirse completamente a ellos, pronto se dio cuenta de que estos niños habían traído consigo algo mucho más valioso que su simple compañía, una oportunidad para redescubrir la vida. Ellos eran el eco de lo que había perdido, y, al mismo tiempo, los depositarios de una nueva esperanza. Sin saberlo, los niños habían comenzado a llenar el vacío que había existido en su corazón durante tantos años. Cada noche, cuando se sentaban alrededor de la pequeña mesa de la cocina, compartían historias. Don Esteban les contaba anécdotas de su juventud, historias de cuando el pueblo era joven y su taller estaba lleno de clientes y amigos. A menudo hablaba de su esposa, que había sido el centro de su mundo, y de cómo su muerte lo había dejado vacío, sin fuerzas para continuar. Los niños escuchaban en silencio, comprendiendo sin palabras lo que había perdido, y aunque no podían devolverle lo que había dejado atrás, sí le ofrecían algo nuevo, la posibilidad de amar de nuevo, aunque de una manera diferente. Margarita, la niña mayor, era la más habladora de los 3. A pesar de su corta edad, parecía tener una madurez inusitada. Su voz, aunque suave, transmitía una fortaleza interna que don Esteban llegaba a admirar. A veces, ella tomaba la iniciativa de organizar el trabajo, y en ocasiones hasta guiaba a los otros 2 en sus tareas. A pesar de su responsabilidad, Margarita siempre tenía una sonrisa para todos, algo que el anciano valoraba profundamente. Andrés, por otro lado, era el más curioso de todos.
Aunque al principio su energía desbordante molestaba un poco a don Esteban, pronto se dio cuenta de que esa energía era su forma de aprender. Andrés quería saberlo todo, cómo hacer un zapato desde cero, cómo trabajar con el cuero, cómo usar la máquina de coser. No había día que no viniera con nuevas preguntas, y aunque sus ocurrencias a veces parecían estar fuera de lugar, don Esteban disfrutaba de su entusiasmo. Andrés, con su energía contagiante, había traído vida al taller, y cada día que pasaba, don Esteban comenzaba a sentirse más lleno, más completo. Simón, el más callado, era el más misterioso de los tres. No hablaba mucho, pero sus ojos expresaban más de lo que cualquier palabra podría decir. Había algo en su silencio que cautivaba a don Esteban. A menudo, cuando el anciano no podía encontrar una solución para un problema en su trabajo, era Simón quien, sin decir nada, señalaba con un dedo o movía una pieza de manera que todo encajaba perfectamente. El niño parecía tener una intuición especial para el trabajo del cuero, algo que don Esteban nunca había visto antes. Aunque la vida en el taller había cambiado, los tres niños seguían siendo huérfanos, y eso era una realidad que los acompañaba cada día. En las noches, cuando se apagaban las luces y el sonido del trabajo se detenía, la oscuridad traía consigo pensamientos de soledad. Don Esteban había tratado de darles un hogar, pero aún sentían la ausencia de sus padres, y él, aunque intentaba ofrecerles lo mejor que podía, sabía que no podía reemplazar lo perdido. Una tarde, mientras don Esteban ajustaba la puntera de una bota, Margarita se acercó a él con una mirada seria. Sus ojos, grandes y profundos, reflejaban una mezcla de preocupación y tristeza. Don Esteban dijo, su voz titubeante, ¿alguna vez podemos encontrar una nueva familia? ¿O este será siempre nuestro hogar? La pregunta tomó al anciano por sorpresa. Durante todo el tiempo que habían estado juntos, nunca había pensado en lo que sucedería si algún día los niños decidieran buscar otra vida, una fuera de su taller. Aunque había asumido que su destino sería cuidar de ellos hasta el final, las palabras de Margarita lo hicieron reflexionar. Querida niña, dijo, dejando la herramienta en su mesa, el hogar no es solo un lugar. Es el amor y el cuidado que uno da. Aquí, en este taller, siempre tendrán un hogar mientras lo necesiten. No soy más que un viejo zapatero, pero lo poco que tengo, lo compartiré con ustedes. Margarita no dijo nada más, pero su expresión suavizó. Sabía que no podía esperar que don Esteban resolviera todas sus inquietudes, pero sus palabras le trajeron algo de consuelo. A pesar de las pérdidas que había sufrido, algo en su corazón le decía que este lugar era el único hogar que necesitaba, y que el amor de don Esteban, aunque austero, era más que suficiente para llenar ese vacío. Mientras tanto, la vida en el taller seguía su curso, y los tres niños se convertían poco a poco en una parte fundamental del negocio. Don Esteban se dio cuenta de que su taller no solo había recuperado la vitalidad, sino que también se estaba convirtiendo en un lugar cada vez más próspero. Los niños ayudaban a expandir el negocio, sugiriendo nuevos diseños, organizando mejor el trabajo y, sobre todo, aprendiendo rápidamente el oficio. El anciano zapatero ya no trabajaba solo, su taller era un reflejo de la unión y el esfuerzo conjunto, un testamento a lo que podían lograr cuando trabajaban juntos. Una mañana, mientras don Esteban y los niños estaban en medio de un día de trabajo, un extraño entró en el taller. Era un hombre bien vestido, con un porte elegante que contrastaba con la modestia del taller. Se presentó como un comerciante de la ciudad vecina, y al principio, don Esteban pensó que era solo otro cliente. Soy Lorenzo Vargas, dijo el hombre, y he escuchado grandes cosas sobre su trabajo, don Esteban. Me han hablado de su habilidad para crear los mejores zapatos de la región. Estoy dispuesto a hacerle una oferta que no podrá rechazar. Don Esteban lo miró con cautela. No le gustaban las ofertas demasiado generosas. En el pasado,
Había sido tentado por promesas de riqueza, solo para darse cuenta de que a menudo esas promesas venían con condiciones que no siempre eran las mejores. Sin embargo, algo en la actitud de Lorenzo Vargas le dio la impresión de que este negocio no era como los demás. ¿Qué clase de oferta tiene para mí?, preguntó, no sin cierto escepticismo. Estoy dispuesto a ofrecerle una gran suma de dinero por sus servicios exclusivos, continuó Vargas. Me gustaría que trabaje solo para mí, produciendo calzado de alta calidad para mis clientes. Puedo pagarle mucho más de lo que gana aquí, y le garantizo que su taller prosperará aún más si se asocia conmigo. Don Esteban lo miró fijamente. La oferta era tentadora, mucho más que cualquier cosa que había recibido en años. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que no podía aceptar. Gracias por su oferta, pero no estoy interesado, respondió don Esteban con firmeza. Lorenzo Vargas lo miró sorprendido, como si no hubiera esperado esa respuesta. ¿No está interesado en prosperar, don Esteban? Le aseguro que mi propuesta es seria. El anciano zapatero, sin embargo, pensó en los niños. Pensó en lo que había logrado junto a ellos. Había encontrado algo mucho más valioso que el dinero. Sabía que si aceptaba la oferta, su vida cambiaría, pero no estaba dispuesto a abandonar lo que había construido con tanto esfuerzo y cariño. Lo siento, dijo, pero aquí tengo todo lo que necesito.